Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente el día de hoy. Hablaremos sobre un suceso lamentable, trágico y triste que aconteció a más de medio siglo de distancia y de la forma en que también tuvo un impacto con nuestra familia y en el caso particular de quien estuvo presente en primera persona, mi padre, en aquel triste y aciago 2 de octubre de 1968. Estás en Notas y Relatos con Oscar. Uno de los hechos más dolorosos y trascendentes de la historia contemporánea de México fue el movimiento estudiantil del 68. Sus ecos se extendieron como olas en el tiempo y aún, medio siglo después, siguen marcando nuestra memoria colectiva. El origen se remonta al 22 de julio de 1968, cuando un enfrentamiento entre alumnos de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional y de la Preparatoria Particular Isaac Ochoterena terminó siendo brutalmente reprimido por la policía del entonces Distrito Federal y el Cuerpo de Granaderos. Ese hecho encendió el ánimo de miles de jóvenes idealistas y se convirtió en el caldo de cultivo de un movimiento que, en pocos días, unió a estudiantes de distintas universidades, grupos de la sociedad civil de diversas clases sociales, en torno a un mismo propósito: exigir el cumplimiento del pliego petitorio que el Consejo Nacional de Huelga. Ese hecho encendió el ánimo de miles de jóvenes idealistas y se convirtió en el caldo de cultivo de un movimiento que, en pocos días, unió a estudiantes de distintas universidades, grupos de la sociedad civil de diversas clases sociales, en torno a un mismo propósito: exigir el cumplimiento del pliego petitorio que el Consejo Nacional de Huelga presentó al gobierno. El trasfondo era complejo. Faltaban semanas para los 19º Juegos Olímpicos de Verano en la Ciudad de México y el gobierno veía el movimiento estudiantil como una amenaza, incluso como una conspiración alentada por grupos anarquistas y comunistas con apoyo extranjero. La presión internacional y el temor al que la imagen del país quedara dañada llevaron a la terrible decisión de la represión. Así, el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, se consumó una de las páginas más trágicas de nuestra historia. Jóvenes y civiles inocentes perdieron la vida, muchos simplemente por estar en el lugar y en el momento equivocados. Esta es la memoria de mi padre, ingeniero civil que en 1968 era jefe de la Oficina de Precios Unitarios de la Contraloría General del Departamento del Distrito Federal. Yo apenas tenía 1 año de nacido y no podía comprender nada de lo que sucedía, pero crecí escuchando su relato de aquel día. Mientras él salía a trabajar, yo permanecía en casa con mi madre. Desde aquel Sanborns de la Fragua, mi padre llamó a tiempo para avisarle a mi madre lo que acontecía, mientras escuchaba los balazos y atestiguaba cómo la gente corría en pánico por la avenida Reforma proveniente de la Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre, una fecha que no se me olvidará, siendo supervisor de obras del Departamento Federal, teníamos un jeep que traía su logotipo y me paré yo en el Sanborns de Paseo de la Reforma, el que está cerca del Monumento de la Revolución. De la Fragua. De la Fragua, y se empezaron a oír disparos que toda la gente empezó a decir que se están escuchando muchos disparos. De inmediato corrió la noticia de que estaban sitiando a los alumnos que estaban reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. Nos pidieron de inmediato en el departamento de que pintaran los jeeps que teníamos de color verde olivo, para evitar ser confundidos y que nos fueran a ser afectados por los alumnos, tratando de vengarse de lo que estaba sucediendo. Estas son mis memorias de ese
trágico 2 de octubre. Con el tiempo entendí que lo que para la historia fue una tragedia nacional, para mi familia también quedó marcado como un recuerdo cercano, transmitido de padre a hijo, y que hoy me toca compartir. José Emilio Pacheco, en su poema Lectura de los Cantares Mexicanos, un momento fundamental en su obra, parte del libro No me preguntes cómo pasa el tiempo del año 1970, en el contexto de la masacre de Tlatelolco en 1968, describe la atmósfera de tragedia impregnada en los muros de los edificios erguidos en diferentes épocas y diferentes manos. Cuando todos se hubieron reunido, los hombres en armas de guerra fueron a cerrar las salidas, las entradas, los pasos. Sus perros van por delante, los van precediendo. Entonces se oyó el estruendo, entonces se alzaron los gritos. Muchos maridos buscaban a sus mujeres, unos llevaban en brazos a sus hijos pequeños. Con perfidia fueron muertos, sin saberlo murieron. Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire. Y los padres y madres alzaban el llanto. Fueron llorados. Se hizo la lamentación de los muertos. Los mexicanos estaban muy temerosos. Miedo y vergüenza los dominaban. Y todo eso pasó con nosotros, con esta lamentable y triste suerte. Nos vimos angustiados. En la montaña los alaridos, en los jardines de la greda, se ofrecen sacrificios ante la montaña de las águilas, donde se tiende la niebla de los escudos. Ah, yo nací en la guerra florida. Yo soy mexicano. Sufro, mi corazón se llena de pena. Veo la desolación que se cierne sobre el templo, cuando todos los escudos se abrazan en llamas. En los caminos yacen dardos rotos, las casas están destechadas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas. Golpeamos los muros de adobe y es nuestra herencia, una red de agujeros. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida allí en Tlatelolco. Mi primer contacto con esta tragedia recuerdo que fue muy joven, acabando mi niñez, cuando a mis manos cayó el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, que era una lectura tabú que permaneció escondido e inaccesible en la biblioteca familiar. Gran impresión me causaron las fotografías que acompañaban los testimonios y los textos, especialmente de aquel jovencito muerto y los cuerpos atravesados por las bayonetas. Muchos años después, en plena fiebre de alternancia política, con el inicio del gobierno de Vicente Fox, había tenido la idea de escribir un poema sinfónico al que titularía precisamente La noche de Tlatelolco. Mi querido maestro de composición, el maestro Humberto Hernández Medrano, me disuadió a que no lo hiciera y sobrevivieron unos cuantos esbozos. Años más tarde cayó en mis manos el libro Tlatelolco aquella tarde, de Luis González de Alba, mejor conocido como el Búho, uno de los líderes estudiantiles del Consejo General de Huelga. En su obra, González de Alba criticaba fuertemente a Elena Poniatowska, acusándola de oportunista por aprovechar muchos de los testimonios recabados sin dar crédito. Su tono contiene fuertes críticas a la escritora e incluso la conmina a corregir testimonios de su texto, que según de Alba había tomado sin permiso de sus memorias personales. Adiós, Luis González de Alba. Tenía que ser un 2 de octubre, escribió el periodista y escritor Héctor de Mauleón, a pocas horas de conocerse la muerte de Luis González de Alba, dirigente del movimiento estudiantil de 1968, detenido en Tlatelolco el 2 de octubre de ese año, enviado a la prisión de Lecumberri, donde escribió la crónica Los días y los años. Se ha quitado la vida Luis González de Alba, uno de los hombres más libres de México. El último acto de su salvaje libertad fue el tuit de despedida de su amigo y editor, Héctor Aguilar Camín. La llegada de los gobiernos de izquierda a la presidencia reconoció el movimiento estudiantil y permitió que quedara inscrito en la Cámara de Diputados. Tlatelolco ha tenido un papel muy sangriento y trágico en diversos momentos de la historia. Desde haber sido el último bastión de resistencia contra los invasores españoles, en la antesala de la caída de México Tenochtitlan, los hechos de aquel 2 de octubre y en la memoria más reciente, los relacionados con la tragedia que tuvo lugar en el terremoto de 1985 con la caída del edificio Nuevo León. Hoy compartí con ustedes las memorias de mi padre y los recuerdos que han acompañado a mi familia desde aquel 2 de octubre de 1968.
Esta historia que marcó a México también quedó grabada en nuestras vidas. Recordar a quienes perdieron la vida y comprender los hechos nos permite mantener viva la memoria, aprender de nuestro pasado y valorar la importancia de contar nuestras historias. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar estas memorias familiares y reflexionar conmigo sobre un capítulo tan trascendental de nuestra historia. Que estas historias nos ayuden a no olvidar y a mantener viva la memoria de quienes ya no están. Ni perdón, ni olvido. 2 de octubre, no se olvida. Soy Oscar Álvarez de la Cuadra y gracias por llegar hasta aquí. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.